Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Estudios a Distancia, Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación, Licenciatura en Educación Básica, Guía para el diseño de un taller de literatura para la educación básica primaria, elaborado por Magister Nelly Estela Pardo Espejo. Estimados estudiantes, a continuación presento una guía para el diseño de un taller de literatura, el cual les servirá como base para la elaboración de otros talleres, para los diferentes grados de educación básica. Es importante recalcar que las actividades que ustedes vayan a proponer deben variar según el modelo, el tipo de texto, el nivel de complejidad y la edad de los estudiantes. Para comenzar es imprescindible saber qué dicen los autores especializados sobre la definición del término de taller. En consecuencia, la presente guía girará en torno a las siguientes preguntas: ¿qué es un taller? ¿Cuál es el objetivo de un taller de literatura? Y finalmente, ¿qué debe contener y cómo hacerlo? Veamos. ¿Qué es un taller? André, 1991, define que un taller es una forma de enseñar y sobre todo, de aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. De otra parte, Seduca, 1992, señala que un taller de literatura invita a recuperar y a crear sobre la tradición literaria, a apropiarse de una forma particular de conocimiento, a recuperar la belleza de las cosas a través de las palabras, a comunicar emoción, a llevar asombro a la vida cotidiana con el ánimo de transformar algunas realidades adversas, a ser simplemente cómplices en la palabra. Con base en lo anterior, se puede decir que nosotros los docentes, debemos dejar de ser emisores de una gran cantidad de información y ser promotores del aprender haciendo, lo que implica que si quiere escribir, se hace escribiendo. Es decir, que el estudiante es el protagonista de su propia creación, es quien experimenta, siente y expresa todas sus emociones, sentimientos e ideas. En otras palabras, es saber cómo podemos los docentes poner a trabajar las antenas de todos los sentidos de nuestros estudiantes para imaginar, crear y transformar la realidad en un lenguaje connotativo. En este sentido, Teresa Day señala que no se debe confundir un taller literario con una clase o cátedra de literatura. Veamos el cuadro comparativo. La clase: 1. Da información. 2. Procura el saber. 3. Lo que importa es el conocimiento, el dato. 4. El alumno debe adaptarse al maestro. 5. El maestro enseña. En cambio, en el taller: 1. Da formación. 2. Exalta el ser. 3. Lo que importa es la persona, el alumno. 4. El maestro se adapta a las posibilidades del alumno. 5. El facilitador contagia. ¿Cuál es el objetivo de un taller de literatura? El objetivo general es acercar a la gente a la literatura. Por lo tanto, las herramientas que debemos tener en cuenta para conseguir este objetivo son: A. Lectura. B. Análisis y crítica. C. Creación. D. Socialización. Es decir, se trata de acercar a los estudiantes a la literatura a través de sus funciones, que son: para ser leída, para crearla, para aprender cómo se crea y qué es cada cosa, teoría, para aprender a hacer análisis de textos, aprender a hacer crítica constructiva y aprender a hacer autocrítica. ¿Qué debe contener el taller? Primero, antes de saber qué debe contener el taller, lo primero es pensar y determinar a quién va dirigido, cuáles son las necesidades e intereses y el contexto de los destinatarios, establecer qué texto literario se va a trabajar, cuál sería el objetivo principal y los objetivos específicos del taller literario. Segundo, es tener presente las partes más importantes de la sesión. La sesión: primera parte, dedicarla a la lectura. Segunda parte, análisis y crítica. Tercera parte, creación. Cuarta parte, socialización. ¿Cómo diseñar el taller? A. Seleccionar la lectura de algún texto universal, de preferencia. 1. Leer ese texto literario. 2. Que los estudiantes oigan su propia voz. 3. Para entrar en calor, la emoción, utilizar los diferentes matices de la voz. B. El análisis. 1. Elaborar preguntas sobre el tema, el lenguaje utilizado, el narrador, las actitudes, cualidades y defectos de los personajes, los acontecimientos, etc. 2. Hacer que expresen sus sentimientos, sus emociones, sus ideas y opiniones sobre lo leído. 3. Hacer que transformen realidades. 4. Seleccionar una técnica de grupo, para compartir en plenaria lo anterior. 5. Obtener conclusiones. C. Creación. Todos van a escribir en la sesión literaria. 1. Dar una explicación breve al tipo de texto que se quiere crear. 2. Seleccionar algunas estrategias propuestas por Gianni Rodari, 1983, en su libro La gramática de la fantasía, con la finalidad de inventar historias y poder potenciar la imaginación y la creatividad. Entre las sugerencias creativas más utilizadas
temas se destacan: el binomio fantástico, las hipótesis fantásticas, la confusión de cuentos, entre otras. 3. De igual forma, aplicar otras estrategias para desarrollar la escritura creativa, como por ejemplo, textos colectivos, escribir un poema entre todos, responder a cuestionarios disparatados, rellenar los globos de historietas gráficas, cómic, escribir a partir de la fotografía. Escoja fotografías de personajes famosos o del álbum familiar y estudie que refleja su piel y su cara, cuál le resulta más atractiva. Clasifíquelos según el orden que le convenga. Analogías. Escriba un texto comparando la vida del árbol con la de un ser humano. Organizar un bestiario que sería una colección de animales fantásticos inventados por el niño en clases, ya sea deformándolos, inventándoles nuevas formas, caras, brazos, patas, etc. Animales legendarios, además de los ya conocidos: la sirena, la gorgona, Medusa, Pegaso, etc. Trate de contar una historia de ese animal fantástico. ¿Cómo se llamaría este? ¿Qué comería? ¿Cómo dormiría? ¿Dónde viviría? ¿Sería bueno o malo? ¿Cómo sería su cara? ¿Cómo sería su cuerpo? ¿Cantaría? ¿Gritaría? Se recomienda ver la película El Grúfalo de Disney. D. Socialización. 1. Compartir lo creado. 2. Sugerir a los estudiantes realizar observaciones sobre lo creado, para que ellos se conviertan en buenos jueces, críticos, constructivos. 3. Hacer las observaciones pertinentes. En conclusión, lo que se busca del taller de creación literaria es estimular y despertar en los estudiantes la sensibilidad y el placer de la palabra, el amor por la lectura y el disfrute de la escritura literaria. Sea pues el momento para empezar a diseñar sus talleres de creación literaria para sus estudiantes. Les deseo muchos éxitos. Referencias.